Hola, bienvenidos a MD44. A ver, todos conocemos la historia de Jesús, ¿verdad? Su mensaje, su sacrificio, pero ¿y si te dijera que todo eso, toda su misión estuvo a punto de no pasar, de fracasar? Y no una, sino un montón de veces. Hoy vamos a meternos de lleno en esos momentos críticos, esos instantes en los que el plan divino pendía de verdad de un hilo, con fuerzas que intentaban pararlo desde el mismísimo principio. Esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Pudo de verdad terminar todo antes siquiera de empezar? Venga, acompáñame. Vamos a descubrir juntos cómo la misión de Jesús logró sobrevivir a amenazas que eran constantes, que la pusieron al borde del abismo, más de una vez. Pero claro, a pesar de todo esto, a pesar de las apariencias, había algo, un factor que lo cambiaba absolutamente todo. Y es que el destino de Jesús, bueno, ya estaba escrito. Su misión estaba, por así decirlo, sellada desde antes de la creación. Era inalterable, y ninguna fuerza, ni en la tierra ni espiritual, podía hacer nada para cambiarlo. Así que ahora lo que vamos a hacer es analizar justo esos momentos, los más críticos, esos en los que de verdad parecía que la misión se iba al traste. Y vamos a ver cómo una protección divina intervenía una y otra vez, en cada ocasión, convirtiendo cada obstáculo, no en un final, sino en una prueba más que solo confirmaba que su destino era inevitable. Y es que las primeras amenazas, ojo, no se hicieron esperar, llegaron casi de inmediato, y de dos formas, muy distintas. La primera fue un ataque físico, a lo bestia, brutal y encima dirigido a un niño indefenso. Y la segunda fue un asalto espiritual, directo al corazón de su misión, justo cuando era más vulnerable. El primer gran enemigo que tuvo Jesús fue nada menos que el poder político de la época. Hablamos del rey Herodes, un tipo que era famosísimo por su paranoia y su brutalidad. Imagínate, cuando oyó que había nacido un nuevo rey de los judíos, lo vio como una amenaza directa a su trono. Y claro, cegado por la ira y el miedo, trazó un plan de lo más despiadado. Y el resultado fue terrible. Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, una auténtica atrocidad, todo para eliminar a su supuesto rival. Ahí mismo la misión de Jesús podría haberse acabado para siempre antes de empezar, pero una vez más, la intervención divina lo cambió todo. Un ángel avisó a José en sueños y la Sagrada Familia pudo huir a Egipto, frustrando así de raíz el primer intento de parar el plan celestial. Pasan los años, y justo antes de empezar su ministerio público, Jesús se enfrenta a una prueba que no tiene nada que ver con la anterior. Imagina la escena. Está en la soledad del desierto, después de 40 días de ayuno. Estaba en su punto más bajo, tanto física como espiritualmente. Y fue justo ahí, en ese momento de debilidad, cuando el enemigo vio su oportunidad y lanzó un ataque mucho más sutil, pero quizá mucho más peligroso. A ver, la tentación en el desierto fue mucho más que una simple charla. Fue un intento en toda regla de sabotear el plan de redención desde dentro. ¿Cómo? Ofreciéndole a Jesús un atajo, el poder terrenal, todos los reinos del mundo, a cambio de que abandonara su misión divina. Si llega a aceptar, se acaba todo. Pero su respuesta fue tajante, reafirmando que su reino no era de este mundo, y que su propósito no estaba en venta. Con el paso del tiempo, las amenazas se fueron volviendo, más directas y más personales. Conforme su ministerio crecía, el peligro ya no venía de reyes lejanos, no, ahora venía de las mismas multitudes que le seguían. Y lo que es peor, incluso de su círculo más cercano. Hasta en 2 ocasiones, la muerte estuvo a punto, pero a punto, de alcanzarlo. Primero, en Nazaret. Su propia gente, su pueblo, se enfureció tanto con sus palabras que intentaron tirarlo por un precipicio. Y luego, en el templo de Jerusalén, los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia y cogieron piedras para lapidarlo allí mismo. En los 2 casos, el final parecía inevitable, ¿no? Pero Jesús, con una autoridad que no era de este mundo, simplemente pasó entre la multitud y se fue. Y es que su hora, la que estaba marcada en el plan divino, todavía no había llegado. Pero fíjate qué curioso. Quizá la amenaza más peligrosa de todas no vino de sus enemigos, sino de uno de sus amigos más cercanos. Un intento de desviarle de su misión que no nació del odio, para nada, sino de todo lo contrario, del amor y de la pura incomprensión. Cuando Jesús anunció por primera vez que iba a sufrir y a morir, Pedro, que era su discípulo más impulsivo pero también el más leal, se negó en redondo a aceptarlo. Lo llegó aparte y le dijo algo como: «Ni hablar, Señor, eso no te puede pasar a ti». Él, por el cariño que le tenía, era incapaz de entender que la cruz era justo el punto central de todo el plan de redención. Y la respuesta de Jesús fue sorprendentemente dura. Le dijo: «Apártate de mí, Satanás.
eres una piedra en mi camino. Ojo con esto, Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás literalmente. Lo que estaba haciendo era identificar la tentación que se escondía detrás de esas palabras, que venían de un buen sitio, pero que escondían la tentación de evitar la cruz. Si hubiera cedido en ese momento, el propósito de su venida se habría ido al garete. Por eso tuvo que ser tan tajante, incluso con el consejo de su amigo más querido, para poder seguir fiel a su misión. Y así llegamos por fin al momento decisivo. A pesar de todos y cada uno de los intentos por pararle los pies, de afuera por la fuerza, por la tentación o por un amor que no entendía, el plan divino seguía su curso. Era inexorable, avanzaba directo hacia su cumplimiento. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús se enfrentó a la prueba final. La angustia que sentía era tan brutal que llegó a sudar gotas de sangre. Pero justo ahí, en medio de esa agonía, su oración lo resume todo. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue la rendición definitiva, el momento exacto en que aceptó plenamente su destino, costase lo que costase. Si nos fijamos, lo que hemos visto en todo este recorrido es un patrón que se repite. Siempre es igual. A cada amenaza, viniera de Herodes, de la gente o incluso de Pedro, les seguía una intervención divina que protegía a Jesús y se aseguraba de que el plan siguiera adelante. Este ciclo de amenaza, luego protección y al final cumplimiento, es la clave para entender por qué su misión era sencillamente imparable. Al final la historia de Jesús es eso, es un testimonio increíble del poder que tiene un propósito divino. Lo que nos enseña es que cuando una misión está alineada con un plan superior, da igual la fuerza que se le oponga, por muy poderosa que sea, no pueda detenerla. La victoria final en realidad estaba garantizada desde el minuto 1, y cada obstáculo que apareció en el camino no hizo más que confirmarlo. Y claro, esto nos deja con una pregunta bastante profunda, ¿no? Si un propósito divino es de verdad imparable, ¿qué significa eso para nosotros, en nuestro día a día? ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas, a nuestra propia búsqueda de sentido? Bueno, pues hasta aquí este análisis. Muchísimas gracias por acompañarme. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, deja un me gusta, comenta qué es lo que más te ha llamado la atención y comparte este contenido. Nos vemos en la próxima.